Bien, como tercer tema, tercera conferencia, tenemos al ingeniero Rafael Martins, que va a tocar el tema ventajas y beneficios ambientales de asfaltos modificados por polímeros. El ingeniero Rafael Martins es ingeniero civil de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y por la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, con experiencia en ejecución y gestión de obras de infraestructura. Actualmente se desempeña como gerente de mercado y ventas técnicas para el asfalto en Latinoamérica. Adelante, ingeniero Martins, con su presentación. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Yo voy a compartir mi pantalla. Así, bueno, nuevamente un gusto estar presente con el IEV en más un año virtualmente. Y ojalá próximo año podamos estar en conjunto nuevamente, personalmente, ¿sí? La idea de hoy es discutir sobre las ventajas y beneficios ambientales de los asfaltos modificados por polímeros, ¿no? Mi propuesta, bueno, yo voy a hacer una introducción de la empresa que yo trabajo, Kraton, y voy a pasar por una agenda donde vamos a comentar las ventajas técnicas de los asfaltos modificados, huellas de carbono con los asfaltos modificados también, una comparativo entre modificaciones alternativas versus asfaltos modificados en un estudio de caso y conclusiones. La propuesta con esto entonces es empezar a traer métricas cuando se habla de sustentabilidad, ¿no? O sea, traer algunos números. Yo podría decir que a veces esto es un tema tratado como en la caja de Pandora por la industria y nuestra propuesta es poder entonces abrirla y traer esta información en primera mano a la comunidad latinoamericana de asfaltos. Kraton es una empresa americana y nosotros estamos ahí presentes globalmente con plantas ahí en todos los continentes y tenemos bastante fuerte en nuestro ADN y principalmente ahora recientemente invirtiendo mucho en el tema de sustentabilidad con métricas. ¿Ok? Bueno, eso es un poco de dónde estamos presentes en Américas, en Asia, en Europa. Y nosotros, bueno, compartiendo un poco con ustedes sobre métricas, hay una empresa que certifica a las empresas, bueno, de varios rubros de negocios, y nosotros estamos presentes ahí con el nivel Platinum, o sea, estamos como en 1% de un horizonte ahí de más de 75.000 empresas, donde se evalúa aspectos ambientales, de trabajo, derechos humanos, ética, sostenibilidad en las compras, en las adquisiciones. Les invito, es interesante investigar también este tema de sustentabilidad de las empresas con que se trabaja. Y aquí hay un enlace donde pueden después mirar un poco en detalles de lo que estoy hablando. Lo que nosotros hacemos, y ahí es importante porque yo voy a empezar a generar un link sobre de dónde salimos y dónde vamos a llegar. O sea, Kraton tiene dos líneas diferentes de negocios. Una, que es el mercado de polímeros, que viene de la industria petroquímica, ¿ok? Y de estos extraímos monómeros, producimos los polímeros y son utilizados en los más diferentes mercados. Y hay los seguimientos de los químicos, que es un segmento que utiliza tecnologías de la industria de papel, sería un residuo de la industria de papel, lo cual se extrae el crudo verde, que se llama licor negro. Desde ahí se hace el refino y se saca también interesantes productos químicos, que ahí tenemos también, trabajamos en todos esos mercados. Y hoy vamos a enfocar obviamente en el tema de asfaltos, ¿ok? Ahora, empezando con las ventajas técnicas de los asfaltos modificados. Primeramente, hablando sobre los materiales, ¿ok? ¿Qué es un polímero SBS? Un polímero SBS es un polímero, es un elastómero termoplástico
compuesto por dos tipos de monómeros, que son la unidad menor de un polímero. Y aquí tenemos el estireno, que es el bloque rígido de la molécula, y el butadieno, que sería la fase cauchosa, ¿ok?, de este polímero. Y se puede también con esto, bueno, hay diferentes tipos de polímeros SBS, y eso también es importante que sepan. Y una característica que agrega el polímero en los diferentes mercados que está, es mucho la parte de resistencia, fuerza y elasticidad. Cratón, para que sepan, bueno, el nombre Cratón es un homenaje a Dios de la fuerza, Dios Kratos. Y esto es un poco el link de dónde, bueno, del nombre, el origen de la empresa, fundada en los años de 1960, y bueno, y a dónde están ahí presentes las tecnologías que trabajamos. Los polímeros en los asfaltos. El polímero SBS básicamente disuelve en el asfalto y absorbe la fase malténica del asfalto. O sea, empieza ahí a tener el proceso que llamamos de modificación del asfalto y con esto lo que se va a formar es una malla polimérica, una red polimérica, y esto va a aportar entonces características muy interesantes inicialmente al ligante asfáltico y posteriormente en los materiales que les van a utilizar. O sea, el polímero forma esta malla polimérica, esta parte que ustedes están mirando, estos bloques redonditos aquí, las pelotas son los bloques de poliestireno, los bloques rígidos, y esta mola sería los polibutadienos, ¿ok? La idea con esto es de formar una malla, no sé si ustedes pueden mirar aquí en mi mano como un caucho donde esto se estira, y después se tiene una recuperación elástica, o sea, algo que muchos de ustedes están ya acostumbrados a mirar en esa área de ductilidad, de recuperación elástica, y aquí hay un ejemplo cuando hablamos en el ensayo de MSCR, ¿no?, que mucho se está discutiendo hoy en día en las especificaciones aquí en América Latina, donde hay un asfalto, que sería un asfalto con alto contenido de polímero, un HYMA, y un asfalto convencional por decir no modificado, sin polímero. Y esto se aplica esfuerzos repetidos de espera para que este péndulo vuelva, y aquí puede medir la recuperación elástica del ligante. O sea, mientras este sigue casi en cero, el otro sin modificación está como casi dando una vuelta. Esto es para que tengas ahí un poco de cómo funciona la modificación y qué aporta la modificación del asfalto. Y aquí hay algo que ya comentamos en los años anteriores, voy a pasar bastante rápido, que es la curva S. O sea, cuanto mayor el contenido de polímero que se agrega en el asfalto, las características empíricas y hidrológicas del asfalto van mejorando, donde sale de una fase polimérica discontinua hasta una fase polimérica continua. O sea, la parte negra es la parte asfáltica y los puntos amarillos son la parte polimerizada. Aquí, como pueden mirar, es al revés. O sea, la parte amarilla, que es la fase continua, es la parte polimerizada, y la parte negra es la parte asfáltica, donde la clave en esto toda la elasticidad, donde entonces mejora la resistencia a abollamiento, la durabilidad y vida de fatiga consecuentemente en las mezclas. Y hay un estudio, lo cual voy a referenciar bastante, que desde el Asphalt Institute, donde comparando la performance de abollamiento de asfaltos modificados con asfaltos no modificados, se ve un incremento de vida útil de cerca de 20 a 30% de estas mezclas con asfaltos modificados versus un asfalto no modificado. ¿Okay? Y hablando ahora
del tema, yo creo que principal y clave de la charla de hoy, que es las huellas de carbono con asfaltos modificados, y ahí vamos a empezar con algunas métricas. El tema de sustentabilidad en el mundo ha empezado, bueno, hace mucho tiempo, en los años de 1972, con el Club de Rome, donde desde ahí ha empezado a proponer límites y mirando, mira, se está calentando globalmente las temperaturas, la acción humana ha generado bastantes problemas, estaba empezando a generar bastantes problemas y obviamente causando ahí condiciones climáticas extremas. Y desde entonces este tema se ha desarrollado bastante, donde se busca hoy en día una transición, una transición ahí hacia la economía circular. Se ve que estamos en la década de la acción, ¿no? O sea, 2020-30 es justamente la ventana de trabajo donde tenemos para intentar disminuir este gran impacto que es el calentamiento global. ¿Y cuáles son las metas hoy en día? O sea, mitigar el incremento de 1,5 grados en la temperatura. La organización ONU tiene también 17 metas ahí de desarrollo sostenible, y recientemente Europa ha caminado a tener una meta bastante, por decirte que fuerte, que es seguir a la neutralidad del carbono en 2050. O sea, la moneda que se discute hoy cuando se habla de sustentabilidad es, en inglés se dice como white matters, o sea, lo que realmente importa hoy es buscar disminuir la cantidad de dióxido de carbono que está en el aire y los gases de efecto invernadero, justamente para disminuir estos impactos climáticos que tenemos, porque si no, lo que se estima es que muy en breve no vamos a tener dónde vivir, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer hoy es disminuir las emisiones de dióxido de carbono, entre otros gases. Entonces, la idea de esto aquí que podemos hablar es cómo se evalúa la mezcla a lo largo de la vida. O sea, la fabricación de la mezcla asfáltica, la construcción de la carpeta. En este caso, aquí ya es una consideración donde lo que voy a presentar para ustedes es un comparativo inicial de un asfalto no modificado y una mezcla densa versus utilizar un asfalto modificado en las mismas condiciones de pista e intentando analizar todo el ciclo de vida. ¿Ok? Y vamos aquí en este proceso a tener diferentes etapas de evaluación, diferentes puertas de evaluación. O sea, cuánto que 1 kilogramo de SDS aporta de carbono equivalente. Y esto, 1 kilogramo, aquí vamos a hablar la próxima unidad, sería 1 tonelada de asfalto, ¿cuánto tiene de carbono equivalente? Y un asfalto modificado, ¿cuánto tiene? Si tiene en este caso 3,5% de polímero en queso. Y en la mezcla, o sea, ya pasando del polímero, la modificación del asfalto, el asfalto y el asfalto modificado, haciendo la mezcla, y esta mezcla entonces con 5% de ligante asfáltico. Y en la próxima etapa sería entonces medir y mirar esto en una carpeta de rodadura con 1 kilómetro de sensor por 4 centímetros de grosor y 7 metros y medio de ancho. Hay diferentes maneras de evaluar esto. Y bueno, esto yo tengo que, decirles que es un trabajo también hecho por,
originalmente fue escrito por dos colegas nuestros de Cratón, que es Laurent Porot, que es un francés, ingeniero también civil, y David Bell. Y ellos hicieron este estudio enfocado en un escenario en Europa, donde los datos que vamos a presentar aquí están con este ropaje europeo, pero son datos que yo creo que podemos nos despejar y por lo menos mirar cómo podemos traducir esto a nuestra realidad y traer un poco estas reflexiones. ¿Ok? Cuando se habla de análisis de ciclo de vida, hay algunas puertas y una de las primeras etapas sería de la cuna a la puerta, o sea, donde se tiene la materia prima, el asfalto, el proceso, agregados, áridos, transporte, y hasta que se produzca el asfalto. ¿Ok? La segunda, y aquí es verdad, se produce la mezcla. Y la segunda etapa sería, bueno, de aquí hasta aquí yo voy transportar la mezcla y voy entonces aquí ponerla en la obra y hacer el estirado. Y la tercera etapa, que sería realmente el análisis del ciclo de vida completo, entre comillas, sería de la cuna a la tumba, de la cuna a lo estirado más a la tumba, que es justamente analizando el periodo desde la fabricación del primer momento del asfalto hasta que se saque esto, que se hace el fresaje y que lo ponga en una pilla de fresados. Bueno, lo que vamos a cambiar principalmente son los criterios iniciales de los materiales y obviamente un poco los porcentajes de las mezclas. Y aquí el criterio de uso de los pavimentos serán los mismos para todos los escenarios, donde vamos a presentar entonces asfaltos modificados con 3,5 versus asfaltos no modificados. En primer lugar, entonces, mirando los gases de efecto invernadero para los polímeros SBS, o sea, el primer producto sería los polímeros, donde nosotros hemos hecho ahí en 2018 un estudio para el polímero que es más utilizado globalmente. Un punto interesante es que Cratón es la empresa que creó los primeros polímeros SBS hace ya como 64 años y desde entonces hemos desarrollado y tenemos este liderazgo global en la industria. En este caso hemos utilizado el polímero 1101, lo cual es un polímero, bueno, que se utiliza bastante y esto fue hecho en 2018. Comparando datos con la literatura, Eurobitumen tiene un reporte de 2011, pero que los datos utilizados para esto, para esta construcción de cuánto se tiene de huella de carbono en un SBS, eran datos de 1998. Y aquí se ha utilizado un análisis de banco de datos Gavi, y obviamente hay los criterios de la materia prima, el transporte de la materia prima y el proceso para se producir el asfalto. O sea, al final, lo que vamos a mirar aquí es que vamos a tener cerca de 3,5 kilogramos de carbono equivalente por kilogramo de material. Y los principales contribuyentes aquí es la materia prima. El transporte no influencia tanto porque los monómeros están bastante cerca de donde está la planta en Alemania. Y el proceso también aporta un monto importante de huellas de carbono. Importante nombrar aquí que todos los datos que yo estoy compartiendo van a estar disponibles después. Bueno, hay aquí las referencias técnicas y bueno, al final ustedes van a tener mi correo y por entonces ahí enviarme un correo que yo les comparto la presentación y las referencias técnicas. Ahora, hablando para el próximo paso, mirando entonces los gases de efecto invernadero para los polímeros SBS en los asfaltos modificados. Y ahí vamos a tener los datos de cuánto tiene de carbono equivalente en un asfalto.
Para esto hemos utilizado los datos europeos, utilizando en este caso para asfaltos modificados concentraciones de 3,5% en el asfalto, considerando transporte para la planta del asfalto modificado desde 100 kilómetros para traer asfalto y 1000 kilómetros para traer el polímero. Y los datos de proceso para se producir una mezcla fueron utilizados de Eurobitumen 2011. ¿Okay? Está aquí el reporte. Inicialmente lo que podemos mirar es que el asfalto aporta, aquí en este caso, 150 kilos de carbono equivalente por tonelada. O sea, a cada 1 tonelada de asfalto se tiene la emisión equivalente de 150 kilos de dióxido de carbono equivalente. O sea, aquí estamos evaluando el primer análisis de la cuna hasta la puerta. Y si miramos, y el asfalto modificado, ¿cuánto emite para producir un asfalto modificado? Solamente en este caso, vamos a mirar que el asfalto modificado en este caso emite 264 kilogramos de carbono equivalente versus 150 kilos de un asfalto no modificado. Y mira, wow, bastante. O sea, el SBS aporta bastante carbono equivalente para producir un asfalto modificado. Pero importante aquí tener en cuenta que esto es una realidad bastante conservadora, donde hemos utilizado los datos europeos, pero si miramos datos de Asphalt Institute de Estados Unidos, allá tiene que 1 tonelada de asfalto emite como 650 kilos de carbono equivalente por tonelada. O sea, esto va a depender de país a país. Ya mirando en la mezcla, el promedio que tiene la literatura sería, bueno, 1 tonelada de mezcla emite cerca de 35 a 90 kilogramos de carbono equivalente. Y en este caso, hemos utilizado una herramienta Asphalt Pavement Embodied Carbon Tool para justamente evaluar toda la parte de proceso para producir la mezcla. ¿Ok? Y en este caso, comparando nuevamente un asfalto no modificado con asfalto modificado, se tiene con asfalto modificado, una mezcla con asfalto modificado, emite en este caso 52,4 kilogramos de carbono equivalente por tonelada y una mezcla con asfalto convencional no modificado, 47. Y los principales contribuyentes aquí son ¿quién? Transporte y el proceso. ¿Ok? Ya en este caso, mire qué interesante. La diferencia entre un asfalto modificado y un no modificado ha bajado a cerca del 12%. Y aquí es la belleza del análisis, donde evaluando el impacto hasta el fin de la vida del pavimento, cuando hablamos, como hablamos anteriormente, mirando toda la ventana desde la producción hasta el fresaje y que se saque y se ponga en la pilla este material, no considerando que hay mantenimiento, es una solución, es una visión así simplificada, tenemos que una mezcla con asfalto modificado emite por kilómetro acumulado 53 kilogramos de carbono equivalente versus 49 de una mezcla con asfalto no modificado. Y analizando entonces el criterio que hablamos inicialmente, se mira, si un asfalto modificado puede aportar mejor performance a la mezcla, y esta mezcla performar 25% más que una mezcla con asfalto no modificado, suponga que se tenga un tiempo de vida por un asfalto no modificado, una mezcla con asfalto modificado de 8 años, lo mismo para la mezcla con asfalto no modificado, el tramo se va a durar, performar 10 años. Lo que se mira entonces es que durante este tiempo se emite menos carbono equivalente por año con una mezcla con asfalto
modificado de que una mezcla con asfalto convencional no modificado. Y en esto yo quiero traer la reflexión de que se debe sí analizar todo el ciclo de vida y no solamente hacer el juicio de una tecnología solamente en un punto, principalmente los iniciales. Los puntos de atención de que la huella de carbono de la fuente de asfalto local es bastante importante de tener. Obviamente se puede hacer algunas aproximaciones, pero es importante estudiar bastante este tema y tener conocimiento cuánto aporta el asfalto local. Porque como miramos en Europa, se tienen datos promedio de 150, en Estados Unidos 600, en Australia, en Tailandia 450, 500. O sea, es importante tener este nivel de grandeza. Y la metodología para análisis del ciclo de vida, análisis de la cuna hasta la puerta, estos estadios iniciales, evalúa solamente un horizonte muy limitado, o sea, no se considera el performance, el desempeño de los materiales. Y bueno, y como hablamos, la mejor perspectiva es siempre evaluar todo el ciclo de vida de la tecnología. ¿Okay? Esto sería un poco de los datos. Yo creo que es un tipo de información bastante nueva y reciente a muchos de la industria, pero esto es uno de los papeles que nosotros tenemos de traer así asuntos que sean de cierta manera muy importantes a la comunidad, que se discute globalmente, y poner a América Latina al tanto de lo que está pasando y quizás implementarlo, ya que varios países están trayendo este tema de sustentabilidad a las legislaciones, a las leyes, a las concesiones, y es importante hablarnos de las huellas de carbono y los materiales que estamos utilizando. Aquí hablando entonces un otro tema complementar a esto, que ahí yo voy a decirles para que ustedes abran los ojos y escuchen bien sobre qué es una tecnología verde, sustentable. ¿Okay? En este caso, vamos a hacer un comparativo bastante sencillo. Los datos de referencias bibliográficas aquí también están citados, datos bastante recientes inclusive, donde vamos a traer datos de asfaltos modificados con granos de caucho y asfaltos con residuos plásticos. Con asfalto con grano de caucho, eso es una visión obviamente más de Europa, o sea, para se modificar un asfalto con grano de caucho, se agrega ahí cerca de 15 a 20% del grano de caucho en el asfalto. ¿Okay? Y usualmente la mezcla con este tipo de asfalto utiliza un mayor contenido de ligante también. Ya el residuo plástico en este caso, estamos considerando que sea 5% del peso de la mezcla. Es algo bastante nuevo que se está estudiando en varios países. Yo creo que, bueno, grandes desarrollos se han tenido ahí, aquí en América Latina, podría nombrar ahí en Argentina, en Costa Rica. Bueno, en diversos países se están probando este tipo de tecnología, pero podría decir que es algo bastante inicial, ¿no? Donde se discute qué tipo de plástico, cómo, qué vía, pero la literatura un poco más reciente, aquí del 2021, de este año justamente, ha traído un número y una condición de cuánto se agrega de utilizar plásticos en la mezcla asfáltica. Y en este caso es importante recordar que en la cuenta de los gases invernaderos ahí están también presentes el transporte para hacer el uso reverso de estos materiales, ¿no? Y recordando que hacer este transporte reverso, dependiendo de dónde se trae, agrega bastante carbono en las cuentas. Y aquí es un poco de
de la memoria de cálculo, así por decir, a los ingenieros presentes, donde tenemos la referencia con los asfaltos no modificados, aquí con asfaltos modificados con polímeros SBS, en este caso asfalto modificado con grano de caucho y aquí con residuos de plástico, y las consideraciones que hablamos anteriormente, o sea, las puertas del ligante, de la mezcla, cuánto tiempo va a performar este pavimento. En este caso, bueno, considerando 8 años para un asfalto convencional, 10 años para un asfalto modificado con polímeros SBS, considerando en este caso que un asfalto con grano de caucho performe igual a un asfalto con polímeros SBS con 3,5% de polímeros, y aquí considerando que este asfalto con residuo plástico, que en este caso está siendo considerado como filler, va a performar ahí 8 años también. ¿Ok? Entonces, normalizando las emisiones, o sea, dividiendo cuánto que la mezcla de el estirado por el tiempo de servicio, cuánto se va a agregar de carbono equivalente por kilómetro por año. ¿Cuál es la emisión del tipo de tecnología utilizado? Mirando inicialmente aquí, las mezclas con polímeros emiten bastante, o sea, comparativo con los plásticos. Después, ya en la mezcla, se baja en este caso para el asfalto con SBS. Con asfalto con grano de caucho, sigue bastante alto, principalmente por las temperaturas de usinaje, que usualmente son más altas, los contenidos más altos, y el gasto energético para se triturar y se tratar los materiales. Ya mirando aquí la performance, perdón, el estirado, o sea, poniendo la tecnología en el piso, en el tiempo cero, ok, tenemos aquí casi que los plásticos tienen menos emisiones quizás que el asfalto modificado con SBS. Bueno, pueden mirar aquí, ¿no? 52 versus 50. Y aquí los asfaltos con grano de caucho más altos, 67 en este caso. Pero si anualizamos esto y dividimos la emisión durante el ciclo de vida del pavimento, por cuánto tiempo va a performar este pavimento, lo que vamos a tener es justamente que la estrategia con asfaltos modificados ha entonces emitido menos carbono equivalente de que todas las otras soluciones aquí nombradas y comparativos. Algo importante es decir que yo voy a nuevamente reforzar. Estos son datos que utilizamos, además de nuestro dato de emisión de carbono, son datos de la literatura. Les encorajo a la industria para que haga sus propios números, para que evalúen exactamente, o por lo menos tener idea de cuánto se emite en cada paso, cuánto se utiliza de combustible, cuánto se va a emitir de carbono por hacer un transporte de un área que está más lejos o más cerca, y empezar a tener un poco este tipo de precaución en los proyectos también. Porque, bueno, voy a hablar un poco más adelante, pero tenemos ahí en las manos de la infraestructura un papel fundamental también en la reducción de los gases invernaderos. ¿Okay? Al final, un otro estudio ahí comparando tecnologías más modernas. En este caso, fue un estudio preparado que hicimos un trabajo presentado en Tailandia hace 2 meses, perdón, donde se comparó 3 opciones de 3 horizontes de solución. La opción número 1, que sería los materiales asfálticos con asfaltos no modificados.
Y bueno, como se sabe, no necesariamente previene arrollamientos, no tiene una vida de fatiga quizás tan larga. Obviamente hay que hacer el proyecto y hacer las consideraciones, pero son consideraciones un poco más generales. En el segundo escenario, un asfalto con una mezcla con asfalto modificado, considerando que se tenga una mejora de 25% de performance versus la opción 1, que consecuentemente por entonces reducir mantenimiento y la huella de carbono a lo largo de la vida útil. Y en el tercer caso, vamos a traer entonces aquí conceptos un poco más recientes, ¿no? de usos de tecnologías, donde se utiliza fresados y en este caso asfaltos altamente modificados, que serían asfaltos con contenidos de 7,5% de polímero, ¿ok? En la mezcla, en el asfalto, perdón. En este caso, la idea es, en esta mezcla con asfaltos altamente modificados y fresados, compensar la rigidez que se pone aquí cuando se agrega los materiales fresados. O sea, material fresado, cuando se lo agrega en una mezcla, torna la mezcla mucho más rígida. Y en este caso se puede tener algunos tipos de patologías como agrietamiento precoce. Y bueno, y en este caso hay que buscar a través del diseño de la mezcla intentar compensar este tipo de patología. Pero como uno caso sería poniendo un asfalto altamente polimerizado que tiene una matriz polimérica bastante importante y así poder optimizar la vida útil del pavimento. En este caso, entonces, reduciendo la huella de carbono con el uso entonces de menos recursos naturales, se va con eso transportar menos materiales vírgenes porque ya va a estar ahí fresado el material ya cerca de la obra, esperando, y obviamente mejorar la gestión del tráfico durante todo el ciclo de vida del pavimento. Nuevamente analizando las tres fases, ¿no? O sea, en este caso, se fue considerado cuánto el asfalto en Tailandia agrega, o sea, 400 kilos por tonelada. Aquí, con la fase con asfalto modificado con 3,5% de polímero, o sea, comparado con el benchmarking, asfalto no modificado, se agrega se emite 25% más en el ligante asfáltico de carbono equivalente. Y cuando analizamos el ligante con asfalto altamente modificado, se emite un montón más de carbono equivalente comparado con el benchmark de asfalto no modificado. Y ya analizando la próxima fase, o sea, en la mezcla asfáltica caliente, el uso de fresado en este caso reduce bastante el uso de asfalto y el transporte de materiales. Por eso que aquí, ya comparando con el uso con materiales vírgenes, este tipo de opción emite 14% menos que el benchmarking aquí, que sería solamente con asfaltos convencionales. Y se mira esta ceniza, o sea, se utilizó menos asfalto, obviamente se ve la barrita menor aquí. Y mismo que se ha utilizado asfaltos, en este caso más polímero, que en esta condición la barra está mayor, pero en el total se mire que se ha disminuido también el peso del transporte, o sea, se ha bajado un poco más. Y en este caso se analiza de la cuna a la puerta, ¿ok? O sea, hasta que se fabrique ahí la mezcla asfáltica. Y se utiliza. Ahí entonces, para poder encerrar la presentación ya caminando en el pavimento,
analizando durante el ciclo de vida, el impacto de la solución que inicialmente imaginábamos, mira, utilizar asfaltos altamente modificados, wow, ¿cómo va a ser? Se va a tener mucho más emisiones de carbono, pero considerando igual las emisiones y los niveles de performance que hemos ahí diseñado inicialmente, las premisas del proyecto, la solución 2, comparado solamente con asfalto modificado, ¿ok? Con 3,5%, emite 14% menos que un asfalto convencional. ¿Por qué? Debido al performance mayor. En este caso, mismo considerando el mismo performance de un asfalto modificado, en este escenario, se emite 31% menos carbono equivalente do que con asfalto con mezcla convencional. Y ahí yo creo que es importante mirar que realmente utilizar fresado se aporta bastante en términos de disminuir las emisiones de carbono por todas las razones que ya hablamos anteriormente. Y utilizar tecnologías que mismo que sean con materiales vírgenes, que son los polímeros SDS, por ejemplo, se puede mejorar el performance a lo largo de la vida útil del pavimento. Y con esto disminuir entonces las emisiones de carbono equivalente por kilómetros por año. Conclusiones. Los impactos ambientales están ahí se convirtiendo en parte de la ingeniería del diseño y del proyecto. O sea, esto está bastante más fuerte, les podría decir, en Europa. Ha desarrollado mucho ese tema. En Oceanía también se ha discutido esto bastante. En Estados Unidos, aquí América Latina ya está empezando a mover este tema de forma bastante intensa. Pero yo creo que nos falta una pieza, que es la pieza de tenemos métricas con números para podermos realmente evaluar cuál es el papel de la sustentabilidad de la industria de pavimentación y cómo podemos aportar y ayudar a nuestros países a disminuir las emisiones. El análisis de la cuna a la tumba es importante, porque si evaluamos solamente un horizonte muy corto, solamente el aporte de los primeros estadios, podemos penalizar algunas tecnologías que pueden sí performar más. Y no necesariamente decir que una tecnología que emite más carbono equivalente inicialmente es menos sostenible que otra, que quizás la otra puede emitir más porque va a durar menos. Entonces, esto es un punto bastante importante. Y esto es lo que yo comenté ya con ustedes en relación a minimizar el impacto en el ciclo de vida de los pavimentos. Y los resultados, obviamente, son bastante sensibles a las premisas que tenemos inicialmente. ¿Okay? Algo que es importante tenerlos en cuenta, que se puede mejorar aún más, sería, por ejemplo, un asfalto altamente modificado, utilizando algún tipo de agente de reciclaje. Hoy en día conocido quizás como muchos con eso como rejuvenecedores de asfalto, ¿no? Donde se puede utilizar más fresados en la mezcla, contenido de 30, 40, 50, 60% de fresados en la mezcla, quizás ahí agregando también asfaltos modificados de alta performance para poder quizás comparar, disminuir el impacto de rigidez de este tipo de aditivo del material. Y recordando que en este caso, tenemos aditivos rejuvenecedores que son de base biológica, que tiene con esto emisiones negativas porque se ha capturado carbono antes en el ciclo de vida durante, las materias primas iniciales, en este caso, aceite, pinos, ¿no?
O sea, es importante evaluar las tecnologías y los números que tienen y que aportan de ahorro o de incremento de gas de efecto invernadero. Si me permiten, yo voy a traer algunas reflexiones a todos. Quizás ustedes, bueno, les invito que me puedan después compartir sus respuestas, a me enviar un correo y hablamos, será un gusto. ¿Será que toda tecnología eco o sustentable es realmente sustentable? ¿Es realmente ecológica? ¿En qué nivel? ¿No? ¿Qué tanto ecológico es una tecnología en detrimento de otra? Si asfaltos modificados con polímeros SBS pueden potencialmente reducir las huellas de carbono, las emisiones de carbono durante toda la vida del pavimento, ¿no sería también el asfalto modificado una tecnología realmente sustentable? Porque está bastante alineado con las métricas firmadas inclusive por nuestros países globalmente hace, no sé, 2-3 semanas en Glasgow, ¿no? De COP. O sea, la meta hoy es disminución de carbono equivalente y punto. Es la meta que se busca para intentar lograr ahí la disminución del calentamiento de la Tierra. ¿Y por qué no nuestra industria de pavimentación empezar a mirar con ojos bastante más firmes en relación a estos números y cuestionar las tecnologías que se están siendo utilizadas? Y quizás, si hay ventajas para algún tipo de tecnología que se dice sustentable o ecológica, ¿por qué no poner debajo de la sombrilla también los asfaltos modificados con polímeros? Desempeño camina junto con la sustentabilidad, o sea, performance, desempeño, es un tema bastante importante y yo sé que es una de las preocupaciones que todos están buscando ahí contestar en los usos de nuevas tecnologías. ¿Y cómo la industria de pavimentos asfálticos puede ayudar a disminuir la emisión de carbono equivalente de nuestros países? Yo creo que eso es algo bastante importante que tengan en cuenta. Y bueno, y otras cosas como por ejemplo, ¿será que fundir asfalto es realmente sustentable? ¿Será que perder todo el calor que se aporta durante la fabricación, el refino, perder el medio ambiente y después ponerle, calentarlo, ¿será que es una relación? ¿Será que también es sustentable esto? Bueno, imaginando, por ejemplo, las industrias de acero, ¿no? Que tienen los hornos, que dicen, mira, si yo tengo que, bueno, no utilizar los hornos y tener que volver a calentarlo, voy a gastar un montón de plata a veces por inviabilizarlo económicamente. Y yo creo que a veces, bueno, no hay estudios aún que yo sepa, pero es algo a estudiar también. Cuánto de calor que se gasta, que se pierde y cuánto que se lo agrega a tecnologías que a veces se dicen, mira, fundir es sustentable porque no se mantiene caliente. Es importante, show me the numbers, trae los números, ¿no? Y con esto yo creo que discutir en alto nivel técnico, como estamos haciendo, bueno, en este congreso maravilloso de IEF, y traer los números. Dejo las reflexiones. Aquí está mi contacto. Se pone ahí bueno, los móviles de ustedes, tienen mi contacto, mi número de WhatsApp, mi correo y todo lo que necesitan. Me envía ahí por mensaje por WhatsApp. Saquen una foto de las reflexiones y preguntas. Será un gusto hablar con ustedes todos sobre este tema. Más referencias técnicas tenemos aquí en nuestro site. Y bien, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, IEF, por nuevamente organizar un evento bastante importante. Y bueno, un gusto será contestar todas las preguntas y cuestiones después. Muchas gracias, Jorge, y a todos del IEF y a todos presentes en YouTube, en el canal ahí del Congreso. Buenas noches. Bien, muchas gracias, ingeniero Martins, por su participación. Le agradecemos infinitamente.